Nos toca el citoesqueleto. Estas estructuras, o más bien estos tubos, filamentos y filamentos intermedios que le van a dar forma a la célula. Además, van a colocar o van a mover los organelos u orgánulos dentro de las mismas, dependiendo sus necesidades. También les van a ayudar a las células en esta división celular que ocurre continuamente a través del proceso llamado mitosis o meiosis. En general se dice que el citoesqueleto pertenece solo a los eucariotas, aunque recientemente se han visto algunas investigaciones donde hay estructuras similares, a lo mejor diferentes proteínas, pero realizan cosas muy similares en los procariotas, es decir, en las bacterias. Por otro lado, de los elementos que estamos contemplando, filamentos, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, algunos de ellos no los presentan las plantas, que también lo vamos a mencionar brevemente. Pero para que tengamos entendido que el citoesqueleto, o de lo que conocemos, o lo que les voy a hablar del citoesqueleto, las investigaciones se han hecho en la célula animal. Ahora sí, comencemos. El citoesqueleto se encuentra únicamente en las células eucariota, pero ya les expliqué que también pueden presentar cosas similares o proteínas similares con los procariotas. Está formado por tres tipos de estructuras: microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. No confundir microfilamentos con microtúbulos. Los dos son de diferente naturaleza, los dos tienen diferente estructura, los dos tienen diferente funcionalidad. Cada uno de ellos cumple una función en particular, como les estoy mencionando, y como pueden ver en la imagen, tenemos la estructura del citoesqueleto. Tenemos microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. De inicio, podemos observar cómo tienen diferente diámetro, unos 7 nanómetros, otros de 8 a 10 y otros hasta 25 nanómetros. Además, los microtúbulos son huecos. A diferencia de los otros dos, en el caso de los microfilamentos, solo son dos proteínas de actina las que van a juntar y van a girar en forma helicoidal. Los otros van a tener otras características. Bueno, comencemos con los microfilamentos. Están formados por monómeros de actina, es decir, una sola proteína. Esto va a conformar el citoesqueleto como tal, es decir, la forma en que nosotros podemos ver a la célula. Si nosotros vemos un glóbulo rojo con esa depresión, lo da el citoesqueleto. Si nosotros vemos un glóbulo blanco cuando está fagocitando, cómo se mueve, esto se debe a los microfilamentos. Y de esta forma podemos verlo. Ya quedamos que son monómeros de actina, se van juntando y van girando. Cada vez que se juntan, van girando y van liberando un fosfato inorgánico. Cada una de ellas va liberando un fosfato inorgánico. Va a tener dos secciones. Una de polimerización, es decir, va a crecer el filamento. Se utiliza ATP, como se puede ver aquí en la imagen, monómero de actina. En ese instante entra una molécula de ATP. Este le va a dar la energía suficiente para que se pueda unir a otro monómero de actina. Y de igual forma, le va a dar la energía suficiente para unirse a otro monómero de actina. Y en caso contrario, es decir, cada vez que libera estas moléculas de ATP y se convierten en moléculas de ADP, se va a despolimerizar, es decir, se van a desunir estos monómeros de actina. Pero hay una forma muy curiosa, ya que en el momento en que se unen las moléculas, esa molécula de ATP se transforma en ADP. Entonces tendría que salir y en forma automática se tendrían que disociar y no ocurre eso. ¿Por qué? Porque cada vez que una molécula de ATP se junta y cambia a ADP, es más que suficiente para que una segunda molécula, un segundo monómero de actina, quede por encima de e impida la salida del ADP. Y así se van a ir construyendo hasta que tengamos cierto número de monómeros de actina con ADP, donde ya no se va a poder realizar dicho proceso. Esa forma
es como la podemos observar. Como ya les había comentado, el monómero de actina recibe el ATP libera un fosfato inorgánico, que es el que se está liberando en esta imagen, en la primera imagen. La molécula de ATP se transforma en una molécula de ADP, se libera, se abre el monómero de actina y queda libre. La figura inferior derecha se está polimerizando, la figura superior se está despolimerizando. Y eso es lo que está ocurriendo en este proceso de formación del microfilamento. Además de que los microfilamentos, como ya les había comentado, van a dar una forma de hélice y van a tener un diámetro de 7 nanómetros. ¿Qué función tienen? Mantienen y da forma a la célula. Ayuda a su movimiento por medio de pseudópodos. Es decir, si nosotros vemos una célula, un glóbulo blanco o una ameba, vemos cómo se mueven, van estirando diferentes partes de la membrana plasmática para que ellos se puedan mover eficientemente. Cada vez que estiran una parte de la membrana, parece algo similar a un pie. Por eso es que se denominan como pseudópodos. Y eso es gracias a los microfilamentos de actina. Durante la división celular forma un anillo contráctil. Esto es durante el proceso de la citocinesis. Es decir, tenemos una célula, esta entra en el proceso de división celular, de cada uno de los lados ya se dividió, es decir, el DNA ya tiene un DNA cada una de las nuevas células. Estas células se van constriñendo hasta formar un anillo contráctil. Este último paso del anillo contráctil se realiza a través de, de los microfilamentos de actina. Cómo comienza a dividirse y se mueven las demás estructuras, eso se va a llevar a cabo gracias a los microtúbulos, que ya son dos cosas totalmente diferentes, como les he comentado. También actúan en los diferentes procesos de endocitosis y fagocitosis. Ya lo vimos en el transporte activo de la célula, cómo utilizamos ATP para realizar diferentes funciones. Entre ellas es esta. Nosotros tenemos un organismo, una bacteria, en el caso de los glóbulos blancos, están los receptores, que son las glucoproteínas que hemos mencionado continuamente. Están estos receptores, ya que lo identifica como algo no bueno para la célula, lo engloba y lo ingiere. Y eso sería la fagocitosis. La endocitosis es el proceso contrario, es decir, va a sacar los desechos. También sirven como rieles intracelulares de proteínas motoras como actina y miosina. Nosotros tenemos estos microfilamentos, que serían los largos, y se van a extender a unas proteínas de actina y miosina. Perdón, de miosina. Actina es todo lo que estamos viendo. Se van a extender unas proteínas de miosina. Estas proteínas se anclan a las células musculares, como se puede ver, y dependiendo si tenemos ATP o ADP, es cómo se van a mover las células. Cada vez que nosotros contraemos, es decir, doblamos el brazo, estamos utilizando energía, es decir, estamos utilizando ATP y la miosina está funcionando. Cada vez que nosotros estiramos un brazo, cambiamos ya hemos fosforilizado la molécula de ATP, nos quedamos con una molécula de ADP y estamos relajando el músculo. Así es como podemos mover nosotros los músculos de nuestro cuerpo. Además, no sé si alguna vez ustedes han sentido cuando tienen temperatura que les brincan los músculos. Ahí también están actuando estos procesos de la miosina. Y además, esto se regula a través del calcio. El calcio es muy importante en esta regularización del movimiento de los músculos. Ya habíamos hablado de que los microfilamentos dan forma a la célula. ¿Cómo se lo van a dar? Pues primero, la célula va a tener proteínas de anclaje. ¿Anclaje para qué? Pues obviamente para los microtúbulos de actina. Microfilamentos de actina, perdón, para los microfilamentos de actina. Y estas proteínas de anclaje no se encuentran solamente en un punto, se encuentran alrededor de la célula, por abajo y por arriba, formando un andamiaje muy complejo.
y como tal, como se menciona, está a lo largo y ancho de la membrana plasmática. Ahí se van a colocar las actinas. Las actinas que las estamos representando con ese color amarillo. Junto con esas actinas aparecen las miosinas. Las miosinas, tal como lo vimos en la imagen anterior, son moléculas de movimiento, pero están fijas. Solo van a mover una parte, la parte superior, permitiendo que el otro pedazo o el otro microfilamento de actina tenga también un movimiento independiente al que está anclado a la membrana plasmática. Y de esa forma puede crear diferentes movimientos. Y como ya lo mencioné, se encuentra por toda la célula. Es decir, es como si fuese nuestro esqueleto y simplemente le vamos a poner encima músculos y piel. Y así es como nos debe de quedar nuestra célula. Si tiene estas extensiones, si tiene una parte plana, si se comunica con otras células, pero esta forma nos las está dando los microfilamentos de actina.